y también es igualado militar de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Que gracias, dice el conferencista. Tiene más de 70 publicaciones en revistas científicas, 120 conferencias impartidas, 9 libros publicados, tiene 5 libros en formato digital, 9 capítulos de libros. Entre los libros podemos mencionar un acabado libro sobre historia de la medicina dominicana, de obligada consulta. Así es. Así que sin más preámbulos, reiterando la bienvenida a todos, el conferencista Dr. Everstein. Muchas gracias. Bien, el tema que vamos a tratar esta noche es sobre los congresos médicos dominicanos. ¿Qué son los congresos? Sabemos que los congresos son reuniones con diversos fines. Los congresos médicos comienzan en Europa en el siglo XIX, sobre todo en la parte de Austria, Alemania, en Edimburgo, y el primer congreso médico español ocurre en el 1864 en Madrid. Pero también en esa época, Thomas Cook, en Inglaterra, desarrolla la idea de los tours, de los viajes en grupo, vamos de Londres a París. Entonces esa idea fue creciendo también en la clase médica. En España se hicieron varios congresos, pero también que en Montevideo en 1907 ya se habían hecho 3 congresos latinoamericanos de medicina. O sea que el tema de los congresos pues es importante para los médicos porque nos permite compartir información. En nuestro país el primer congreso médico dominicano ocurrió en 1911, pero ya en el 1910 el doctor Moscoso Puello se dirige a una de las publicaciones de la época, la revista Osiris, para pedir ayuda en la difusión de ese primer congreso médico dominicano. Ese congreso ocurrió el año siguiente, en 1911, después que en julio se eligió una directiva y quedó como presidente el doctor Aristides Fiallo Cabral. El 10 de septiembre, en el Club de la Juventud, que está relativamente cerca, en la 19 de marzo, con el Obispo Portes, que ahora es una iglesia evangélica, ahí tuvo lugar la inauguración, el discurso de honor del doctor Ramón Báez, en ese momento rector del Instituto Profesional. Recuerden que la universidad estaba cerrada y era el Instituto Profesional que formaba a los profesionales. También el doctor Arturo Grullón, un importante médico dominicano, graduado en París y residente en Santiago, fue también presidente de honor. Los temas nos van dando una idea de los problemas sanitarios que había en ese momento: lepra, paludismo y anquilostomiasis, una tenia, una asociada. Aquí tenemos al doctor Fiallo Cabral, el doctor Ramón Báez y el doctor Arturo Grullón, el gran precursor de la cirugía moderna dominicana, particularmente la oftalmológica, aunque el primero fue Francisco Enríquez, quien comenzó con la cirugía. En la revista Ateneo del año 1922 hay una descripción exhaustiva de lo que pasó en el Congreso. Cita que vino un profesor de Haití representando a ese país. Siempre se ha intentado que los haitianos vengan a los congresos dominicanos, pero es escasa la participación. Ahí se tratan los temas principales, de luego la lepra, la tuberculosis y el paludismo. El doctor Fiallo Cabral en ese momento dice que en la ciudad de Santo Domingo no hay paludismo. También se leyeron trabajos de profesores italianos y franceses y participó el doctor Charles Neal, que era un francés que ejercía en Santo Domingo, y desde luego los temas gonococo, enfermedad venérea, muy importante en la época, y el 606, que era el tratamiento novedoso en esa época para tratar la enfermedad venérea. El tratamiento que en España se usó mucho, era extremadamente doloroso, pero era lo único que había en ese momento. Ahí se habló de que se iba a hacer el segundo Congreso Médico Dominicano
en el año 1914, cosa que no ocurrió. También en el listín diario de la época dan publicaciones narrando lo que pasó en el Congreso, los temas que se trataron. Si ustedes se fijan, pues hasta el menú de lo que se sirvió en el hotel francés en la época, todo se detallaba, y hubo 4 publicaciones del listín diario comentando ese acontecimiento que fue el primer Congreso Médico Dominicano. Luego, en noviembre de 1932, ya en la era de Trujillo, se encarga a la Secretaría de Estado de Sanidad organizar un Congreso Médico. Mediante el decreto 574 se crea el Congreso y se pide que sea anual, se dota de una cantidad de 1.000 pesos oro americanos para premios, etc. Eso se lleva a la Asociación Médica Dominicana, y el 2 de diciembre de 1932, en la reunión de la Asociación Médica, se conoce esa propuesta. En ese momento era el presidente, el doctor Miguel Hernández, y secretario, el doctor César Dargamo, y se designa una comisión o una directiva encabezada por el doctor Ramón de Lara, que fue el presidente. Esto fue algo osado por parte de los médicos, ya que Ramón de Lara era un enemigo de Trujillo declarado, estaba casado con una pariente de Horacio Vázquez, y se había tenido que ir del país en el 30, Trujillo lo expulsó. Inmediatamente después de San Zenón pudo regresar y lo nombraron los médicos presidente, igual que miembro a Viriato Fiallo, otro reconocido antagonista del dictador. También Pedro de Marchena, el doctor Elmúdez, el doctor Miguel Garrido, el doctor Julio León, Tomás Pastoriza. Aquí está la imagen donde se ven estos personajes, el doctor Ramón de Lara, que murió en Estados Unidos después de vivir toda su vida en Venezuela. Se presentaron 48 trabajos en ese congreso, distribuidos en los temas: cartilla para las madres, síndrome icterohemoglobinúrico, hemo sangre en la orina, patología interna, tuberculosis, cirugía, y la personalidad del doctor Finlay. El doctor Finlay fue un médico cubano quien descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por el mosquito, y fue un hombre muy, muy famoso. Se estableció un jurado, y después de los premios y distinciones se le dio un reconocimiento a los doctores Héctor Rick, a Evangelina Rodríguez, primera mujer médico dominicano, y a Jacinto Mañón. En la prensa de la época se le dio mucha difusión, se hablaba de lo importante que era el evento, cuántos trabajos se habían presentado, se describe el recibimiento del representante de los médicos de Haití, que llegó por la vía aérea de San Pedro de Macorís a Santo Domingo, algo curioso, pero no había aeropuerto, y quienes lo recibieron y todo eso, el doctor Ledison. También el periódico La Opinión de aquella época, pues todo un editorial sobre ese primer congreso que designó la dictadura, ya que el otro congreso en 1911, para no decir que fue el primero, se decía que fue el congreso precursor. Pero ustedes verán que más adelante esto desata un lío y los números se vuelven locos. Entonces, en el Ateneo se inauguró ese congreso médico con un acto muy solemne, con presencia del gobierno y repercusión en la prensa de ese acto. En la prensa también salían los jurados que iban a calificar esos trabajos, y se le presentaron los discursos tanto del doctor Elmúdez como del doctor Ramón de Lara. El doctor Ramón de Lara no causó nada de gracia a Trujillo. Le dijo que nosotros no estábamos preparados para hacer un congreso, que aquí no había posibilidad de hacer trabajos originales, que aquí, a diferencia de todos los países que estaban en desarrollo, no había la manera de hacer una autopsia como se debía, que no había anatomía patológica, que no había laboratorio. Como ustedes comprenderán, eso no cayó nada bien. Y a partir de ahí se le solicitó a los participantes del congreso que tenían que mandar su trabajo antes para ser leído, una especie de censura antes de aprobarse. Se cambió también que fuera cada año, y se puso que fuera cada 2 años. O sea que el siguiente se realizó en el 1935 y se nombró como presidente a el doctor Fernando de Filló, una de las glorias de la medicina dominicana, en conjunto con un grupo de personalidades
como el doctor Manuel Emilio Perdomo, ginecólogo importantísimo, Parmenio Troncoso, Armando Ortiz, psiquiatra, Sencio Mato, Fabio Mota, César Delgado, José Román, Félix Goico, Wenceslao Medrano, que fue oftalmólogo y otorrino, Gilberto Gómez y Wenceslao Guerrero. Las palabras inaugurales las pronunció Carlos Ginebra, el representante del presidente de la República, que no fue en esa ocasión, y pronunciaron discursos Fernando del Filló y Fabio Mota. Se presentaron 37 trabajos, pero solamente se aceptaron para publicación 13, con temas pues muy parecidos: el pian, intravenérea, paludismo, anquilotomiasis, tuberculosis, pero fíjense el título de este tema: aborto provocado, peligro individual, consecuencia social, responsabilidad penal, en el año 1935. Todavía estamos discutiendo los mismos temas. El doctor Toribio García, también sobre el síndrome interno-globinúrico, y el doctor Félix Goico, un tema sobre simpatectomía periarterial. El doctor Arturo Damirón, en su biografía, relata que él participó en el Congreso y que hizo 6 cirugías en el Hospital Nacional en ese momento, pero en todo lo que encontramos no está reflejado, pero en su biografía, 50 años de ejercicio, lo dice el doctor Damirón. Ese Congreso médico, ustedes ven, se recibían los trabajos antes para que fueran evaluados y leídos por el doctor César Dargán. En los periódicos de la época se ha inaugurado el Congreso con muchos, y se ponían los discursos de Emilio Ginebra, de Fernando del Filló, el doctor Fabio Mota. Desde luego, la retórica de la época revistió trascendental importancia, etc. Y también se ve que aprovechaban para poner anuncios médicos. El Hospital San Antonio, el doctor George, puso un anuncio en esa misma página. Y en esta página editorial, pues también podemos ver anuncios del doctor Antonio Bermúdez y el doctor Víctor Manuel Soñé Uribe. Y también en la prensa se reseñaba todos los temas que se trataron, todos los banquetes, todo. Entonces, los jurados también se mostraron en la prensa que se reunirían, y una de las cosas que se habló en ese congreso fue crear la Casa del Médico, un proyecto que ya existía en ese momento, y una lápida para consagrar la memoria del doctor Luis Manuel Betances, que había fallecido 8 años antes en París, el gran precursor de la hematología dominicana. Cuando ya hubo premios, también se reportó en la prensa de la época, o sea, se conoció anoche los veredictos del segundo Congreso Médico, y se veía por a quién se le dio esos premios, sobre todo un joven, Mario Ravelo Barré, el padre de la anatomía patológica dominicana, Félix Goico, desde luego, figuras importantísimas, y Viriato Fiallo y Claudio Carbón, que presentaron temas muy interesantes. No hay otro congreso hasta el 1944, donde se lleva a cabo el Congreso Médico del Centenario, para aprovechar todo lo que se hizo en el país para conmemorar 100 años de la República. También en la prensa, la sesión preliminar, los temas, había más de 70 trabajos presentados a ese congreso, todos los médicos extranjeros que vendrían. Se quiso invitar también a todos representantes de todos los países que colaboraron con nuestro país después del ciclón San Zenón, a que estuvieran en la primera plenaria. Desde luego, la primera proclama, la primera acción era nombrar a Trujillo presidente de honor y todo eso, que eso, sabemos que eso es parte del paquete, pero sí se daba toda la importancia. El presidente del comité organizador fue el doctor Heriberto Valdés, conocido como el médico de San Carlos, que era un hombre muy prominente y muy querido en esa zona, aunque el presidente del Congreso fue el doctor Fernando Valle. Entonces se daban las charlas. Fíjense entonces, como les decía ahorita, aparece cuarto Congreso Médico. El 33, 35 y 44, falta uno, el del 11, lo asume el que escribió eso como el primer Congreso. Y ustedes verán que siempre se arma un lío con cuál fue el primero y cuál. Pero desde luego se ponía lo que decían los discursos, se ponía todas las fotos de la inauguración, la cantidad de público que asistía, porque aparte de los médicos de la época, pues también iban las personalidades del país. El congreso se llevó a cabo en la Universidad de Santo Domingo, pero también charlas en el Ateneo Dominicano y en el Hospital Padre Villini. Por primera vez en un evento médico en el país hubo una exposición comercial
Pero como no había dónde ponerla, se instaló en Santo Domingo Motors, que tenía su oficina en la calle 6, y ahí fue la exposición comercial de ese congreso, de la excepción de Hotel Aragua. Ese congreso pues está muy bien descrito, todo lo que pasó en la memoria, pero una de las cosas más importantes fue el directorio médico, compilado por Luis F. Tomé, donde hay una biografía, una reseña de 244 médicos, que eran más o menos los que había en el país en ese momento, sus credenciales, dónde habían estudiado, dónde trabajaban. Ese es un trabajo importantísimo como referencia en la historia de la medicina. También en la primera sesión del Congreso, varios trabajos de historia de varias partes del país, sobre todo del Pidio Ricard, etc. Y uno muy interesante del doctor Guido Despradel, que fue miembro de esta academia, que hablaba de los hospitales de sangre, los médicos y las medicinas de la Guerra de Independencia. Otro trabajo interesantísimo es del doctor Ramón Rafael Cohen, que era en ese momento el ginecólogo del Hospital Internacional, fue después el fundador de la Maternidad San Rafael y fue posiblemente el obstetra más importante de Santo Domingo en esos años. Miren qué trabajo en el año 44 sobre los accidentes de trabajo en la República Dominicana. Un trabajo de Jacinto Mañón. También llama la atención el de Viriato Fiallo, la medicina industrial de la República Dominicana. Viriato Fiallo elaboraba los ingenios de la Casa Vicini y tenía experiencia con estos temas. También llama mucho la atención, muy interesante, los casos sobre psiquiatría que presentó Armando Ortiz, que fue tal vez uno de los grandes precursores de la psiquiatría dominicana y un innovador en los tratamientos. También un caso muy interesante, el de Marcial Martínez Larré, quien fue después secretario de Salud Pública, que presenta casos sobre el labio leporino. Él fue quien realizó la primera cirugía plástica de la República Dominicana, la hizo Marcial Martínez precisamente en un labio leporino en los años 30. También trabajo de Faxas Valdés, etc., las personalidades médicas de la época. Los temas, pues la epidemiología, el trabajo muy interesante de Pío Ricard sobre la epidemia de viruela, la primera en el Nuevo Mundo, la tuberculosis, un trabajo desde luego central. Ahí participan personalidades como el doctor Penso, el doctor Manuel Jiménez, que fueron los grandes tisiólogos de la época. En obstetricia, fíjense que hay 9 trabajos y la gran mayoría son del doctor Cohen, que presentaba pues, muchos trabajos. Hay un trabajo interesante que es del doctor Mayrini Cabral Navarro, quien fue un gran cirujano, director del Hospital William Morgan, profesor de la Escuela de Bellas Artes, que presentó la biografía de Luis Eduardo Aybar. Y él fue también el propulsor de que al Hospital Morgan se le cambiara el nombre al Hospital Luis Eduardo Aybar, porque el doctor Aybar le había salvado la vida a su madre en una cirugía muy dramática intestinal. Desde luego, tenemos tanto prensa como la memoria, donde se ven las imágenes de la inauguración de ese congreso, el discurso del doctor Heriberto Valdés, del doctor Fernando Valle, y esta es la exposición comercial, que fue una gran novedad en la época. Por primera vez había pues, la presencia de propaganda de la Secretaría de Estado y de los laboratorios que existían en la época, que eran pocos, pero la mayoría participaron, Johnson & Johnson, Option, etc., participaron, y quien lo representaba es un dato muy interesante. También los discursos se presentaban en la prensa, las invitaciones a los banquetes, etc., y al venir médicos extranjeros, pues se aprovechó para que dieran charlas, y venían 2 profesores de Puerto Rico, uno de Estados Unidos, que también contribuyeron. El doctor Maltz fue un cirujano plástico importante, que estuvo aquí alrededor de 2 semanas dando muchas conferencias. También se anunció la clausura, pero no se le dio mucha descripción, porque comenzaban los festejos populares por el centenario, se había inaugurado el aeropuerto General Andrews, se estaba hablando del centro antituberculoso Dr. Marto, o sea que no hubo tanta, digamos, injerencia en la prensa. Sí, las conclusiones son interesantes, porque hubo una discusión de cómo se debían nombrar los profesores en la universidad. Estos profesores se nombraban por un decreto presidencial, y el doctor Heriberto Peter, propuso que esos cargos se nombraran por oposición. El doctor Héctor Reed le dijo: mira, en el 1917 se hizo, no fue exitoso, pero
se quería buscar una manera de que no se nombraran los profesores de la universidad sencillamente por un decreto, sino que tuvieran una preparación garantizada. Y el doctor Mocoso Puello opinó que el Hospital Padre Villini se convirtiera en hospital universitario y que todos los profesores, los médicos con mayor tiempo de ejercicio en el país. Zafra tenía ya cerca de 60 años ejerciendo como médico. El siguiente congreso llega en 1946. Santiago de los Caballeros, dirigido por el doctor Alejandro Espaillat Grullón, se presentaron 86 trabajos. En este también una cantidad enorme de temas interesantes. Se crearon espacios en Santiago, en el Club Santiago, en la Diputación, en la Gobernación, para presentar todos los temas. Algunos, pues, ustedes verán por los nombres importantes. El doctor Félix Goico, el doctor Julito Espaillat, que es un caso muy interesante porque comenzó como cirujano, no se pudo ir a hacer una especialidad y fue un gran cirujano, y luego de la muerte de Trujillo se fue a México a ser cardiólogo y terminó sus días en la Abel González como cardiólogo, y en las 12 destacó, fue un hombre extraordinario. Fue secretario de Salud Pública en el gobierno de García Godoy. También Rafael Miranda, todos los grandes nombres de la época pues participaron. Desde luego el doctor Jiménez de Santiago, que todo lo que es Santiago recuerda muy bien al doctor Jiménez. Fíjense que es un congreso de mucha actividad científica. Las presentaciones eran por la mañana y por la noche para dejar las tardes libres. Temas pues como el cáncer ya comenzaban a tener importancia. Vemos trabajo de Payebonsky sobre el cáncer, también había presentado un trabajo en el Congreso del Centenario sobre el tema del cáncer. Se comenzaba a hablar de radiología, de tratamientos ya más avanzados de tuberculosis. El país iba presentando temas cada vez más interesantes desarrollados por los médicos. Fíjense qué extenso fue, que había que hacerlo pues en la sala capitular del ayuntamiento, en la gobernación provincial. También el doctor Cohen era una de las figuras prominentes, pero figuras de Santiago importantes como el doctor Pablo Franco Santoni pues también participaron en este congreso, que fue muy denso. Una figura que todos recordamos de la UNFO, el doctor Tatón Pimentel, un gran dermatólogo, y también pues, de los precursores de la Sociedad Dominicana de Dermatología, participaron en este congreso. Hubo trabajo sobre la raquianestesia, una cosa que se hacía desde mucho tiempo, pero que comenzaba a tener importancia en ese momento. Y desde luego los trabajos del doctor Guillermo Herrera, el gran nombre de referencia, lo que tiene que ver con la letra en República Dominicana. Guillermo Herrera fue director de Procomio y fue realmente la persona que llevó adelante toda la lucha hasta que llegó el doctor Roberto Duval. Fíjense las conclusiones de ese congreso, recomendación en 1946, que se auspicie la formulación de leyes que realicen la práctica de las autopsias. En ese momento no se hacían autopsias. Que un joven dominicano curse estudios de física de las radiaciones para que preste servicio indispensable a la lucha contra el cáncer. Recomendar la creación de la Asociación Dominicana de Hospitales para integrarse a la Asociación Interamericana de Hospitales. Y de nuevo, había pasado en 44, recomendar que el 12 de mayo sea el Día del Hospital, ya que se conmemoraba el nacimiento en 1820 de Florence Nightingale, la primera enfermera. También se pedía la formación de un Consejo Nacional de Profilaxis Social. O sea, ya se tenía la conciencia de que la educación era la manera de que la población pudiera participar activamente en las enfermedades. El gobierno aceptó la propuesta y se hizo un decreto denominando el 12 de mayo de cada año como Día del Hospital. El siguiente congreso ocurre un año después, en San Cristóbal. Se presentaron 50 trabajos, hubo proyección de películas y el doctor Félix Goico, que ya estaba en el Hospital Pina, llevó a cabo una cantidad importante de cirugías. Aquí está la memoria de ese congreso. Los temas: tuberculosis, cáncer y paludismo. Los mismos del año 11, cambiando el cáncer, que sustituye la anquilostomía ácido-denal. El resto, seguimos con los mismos problemas. Del año 47, del año 11, lo mismo, tuberculosis y paludismo. También en los periódicos de la época se reseña pues, los trabajos recibidos por el comité ejecutivo, cuáles eran los temas principales. Desde luego la presencia de Trujillo, se ponía todo el programa en los periódicos que pasaría cada día, se establecieron autobuses
para llevar los médicos de Santo Domingo a San Cristóbal. Desde luego, Magistrati Curser, ya eso lo sabemos, y los anuncios típicos, pero ahí vemos las figuras de la época, García Godoy, que era en ese momento secretario de Sanidad, y el doctor José Sobá, que fue el presidente del comité organizador de ese congreso. Y fíjense lo despliegue en varios periódicos de la época, como el Congreso Dominicano médico dominicano era motivo de interés de las publicaciones. También por primera vez se presenta una exposición de obras de medicina. Junto con la Universidad de Santo Domingo se llevaron libros y casas comerciales llevaron libros de todo tipo, de todas las especialidades, para venderse, junto con también una exposición comercial. Desde luego la política lo marcaba todo en esa época, y una de las conclusiones del Congreso fue condenar a Grau San Martín de Cuba por su apoyo a la invasión del 46. También pues se ve todos los trabajos que se presentaron, están detallados todos, también el doctor Julio Rodríguez, Julio Falla Rodríguez, Antonio Camilo, Rafael Miranda, Heriberto Peter, que eran pues los grandes nombres de la época. Un médico extranjero, Henry Carr, habló sobre cómo se debía hacer una prevención en salud. Y las conclusiones pues son interesantes. Se hablaba de la enseñanza de la higiene en las escuelas, se tocó el tema de la cardiopatía, la importancia de la fiebre tifoidea, pero fueron más allá. Propusieron, año 47, educación sexual en las escuelas, un instituto de cardiología, centro de investigación de tuberculosis y el derecho a la autopsia. Esto fue una presentación de Nicolás Pichardo, doctor Nicolás Pichardo, que decía que era un derecho, una autopsia para los fallecidos. Lo que pasa es que en la época de Trujillo no se gustaba mucho una autopsia, podía dar resultados que no querían. Entonces, esta es la ponencia oficial de ese congreso, donde se detallan pues, las diversas propuestas, como la de crear un centro de investigación de la tuberculosis, lo de la educación sexual, que fue propuesto por el doctor Sobá, por Cirso Inchaustegui y el doctor José Manuel Rodríguez, Manén Rodríguez, la propuesta sobre el Instituto de Cardiología, que como sabemos se llegó a concretizar en los años 60. La Sociedad de Cardiología se forma en el 62. También la importancia de la educación a la población, se sigue insistiendo en todos estas conclusiones que se hacen. Y van también con otro tema que ha sido crucial, la creación de bancos de sangre. O sea, fíjense cómo la clase médica se adelanta a lo que vino pasando pidiendo bancos de sangre en el año 47. Los bancos de sangre vinieron a concretizarse ya a finales de los 60, 70. Hasta ese momento no había realmente una estructura de bancos de sangre. El año 1950 fue un año interesante. Tuvimos una conferencia sanitaria panamericana que nos visitaron una cantidad importante de médicos de toda América. Fue el Congreso de la Sociedad Dominicana de Odontología, el primer congreso, y también se llevó a cabo el 6º Congreso Médico Dominicano. Este estuvo presidido por el doctor Arturo Damirón, quien aparece ahí entregándole al doctor Manuel Robiú, secretario de Salud Pública en ese momento, el diploma con la resolución que designa a Trujillo por el presidente de honor del Congreso. Estas son imágenes de la memoria, donde vemos el doctor Guido Despradel, el doctor Robiú y el doctor Arturo Damirón. También ya se llevó a cabo todo en los nuevos edificios de la Universidad de Santo Domingo, y en la Facultad de Farmacia se llevó a cabo la exposición comercial, pero todas las actividades se dieron lugar en los diversos edificios de la recién inaugurada en el 45 solo universitaria. Los discursos, una gran asistencia de público. Ustedes se dieron cuenta que aquí está Joaquín Balaguer, Balaguer asistiendo junto con los miembros del gobierno que iban por orden oficial. Hoy se inaugura, no sé, había que ir. Pero es interesante. Ese congreso tuvo también trabajo muy interesante, se llevó a cabo, como les digo, totalmente en la Universidad de 1950, y los trabajos pues son trabajos muy interesantes. Trabajo como este del doctor José Jesús Álvarez de Santiago, hablando de la investigación de casos de paternidad mediante examen de sangre en los tribunales. Estos son temas
que eran realmente novedosos. El estudio de la distribución de los grupos y factores sanguíneos, trabajo desde luego que tenían que ver con problemas de la piel. Ya se comenzaba a ver una nueva medicina con temas más modernos, que era lo que pasaba en el mundo, pero aquí iba lentamente. Ven los trabajos sobre la distribución de los grupos sanguíneos dominicanos de acuerdo a un estudio antropológico, también del doctor José Jesús Álvarez de Santiago. Tratamiento de la lepra con medicamentos nuevos, del doctor Guillermo Herrera, el doctor Ravelo Barré, que fue, como les digo, el padre de la anatomía patológica moderna, con temas sumamente interesantes y novedosos. El doctor Rafael Ortega, fallecido recientemente en San Francisco, que presentó un tema sobre una epidemia extraña en San Francisco de Macorís. Se comenzaba ya a hablar de la anemia falciforme, un problema realmente serio en nuestro país, que en esos años comenzaba a presentarse. También sobre casos de brucelosis, y la tuberculosis y el paludismo siguen siendo los temas más importantes a nivel de epidemiología y de salud. Hay un tema interesantísimo que se llamó los casos de pseudohermafroditismo en la sección de Las Salinas, provincia de Barahona. Está hablando del año 50. Ahí se comenzó a hablar de ese problema que, gracias a los trabajos del doctor Teo Gautier, tuvo una repercusión internacional. Para los que no son médicos, la situación era la siguiente. Eran niñas que de repente en la pubertad se convertían en niños. Tenían una deficiencia de una hormona sexual secundaria, la 5-alfa reductasa, y eran niñas hasta que desarrollaban y eran niños. Ahora imagínense ustedes lo que significa eso en un pueblo del sur profundo, de Barahona, Las Salinas, el drama que fue eso, y el gran trabajo del doctor Gautier para lograr entrevistar a toda esa gente y que le cogieran confianza. El doctor Gautier murió en un accidente de tránsito camino a Las Salinas, circunstancias que generan todavía hoy bastantes preguntas. Su trabajo fue tremendamente importante y hace apenas 3 años que el hospital de Las Salinas se le dio el nombre de Teófilo Gautier. Las recomendaciones, años 50, que se designe el comité organizador, con 1 año y medio de anticipación, parece que a esta gente la avisaron muy pronto. Y fíjense esto, recomendar la necesidad de la colegiación médica, años 50. ¿Cuándo conseguimos la colegiación? El otro día. O sea, se tardó 50 años en conseguirse. Los métodos de divulgación sanitaria, propuesto un interesante trabajo del doctor Cari, el doctor Vittorio Torri, Jaime Jorge, Sisto Inchausti. Que se tomen en cuenta las recomendaciones porque no se sabía qué producía el pseudohermafroditismo e incluso se recomendaba una corrección quirúrgica, que durante mucho tiempo lo que se trató fue con medios hormonales, aunque ahora, hace unos días en la prensa, venía un urólogo hablando de que iba a hacer cirugía para estos pacientes. Claro, la cirugía que se refiere es de operar en el momento más pequeño, como si en 6 o 7 años, que son niñas, llevarlo a hacer varones temprano. Que se adopten las recomendaciones de la higiene social en la República Dominicana y que se instituya el Día de la Nacional de Higiene Social, y recomendar a las autoridades, años 50, la formación de una liga o sindicato o patronato para prevenir y combatir la lepra. Aquí vemos cómo se motiva por el trabajo, ¿verdad?, de la importancia de educar en la prevención, de educar en la salud, creando y proponiendo el Día Nacional de la Higiene Social. Es un tema que todavía hoy persiste y que sigue vigente, la importancia que es educar a la población para que mantenga las medidas higiénicas necesarias. Y aquí aparece un dato muy interesante. Al 31 de diciembre de 1949, 636 médicos en el país, 278 farmacéuticos, 203 dentistas, 41 parteras y 547 enfermeras. En el año 70 ya había 1000 médicos, en el año 2000, 25.000. El doctor Arturo Damirón, clausurando ese 6º congreso, se movió un decreto preparando el congreso del año 54 que debía ser en San Cristóbal.
se designó todo un comité presidido por Sisto Inchaustegui, con representantes provinciales. Sin embargo, en el año 54 no se llevó a cabo ese congreso. Y la única reunión sanitaria importante que ocurrió fue un congreso médico flotante panamericano, un barco que nos visitó, en el cual los médicos, junto con los dominicanos, participaron en presentar 6 temas en la Universidad de Santo Domingo. Se les dio la bienvenida a esos miembros del Congreso Médico que habían estado aquí también en nuestro 38, pero no había habido ningún intercambio. Fueron al Hospital de Bari, el primer hospital de América, y esa fue la única actividad que pudimos encontrar del Congreso Médico en ese año. Desde luego, el presidente de ese grupo, de ese congreso, hacía elogio de la política de salud pública. En el 61 termina la tiranía y cambia totalmente nuestro esquema de podernos reunir y hacer congresos más libres. Florecen las sociedades especializadas y ya tenemos un nuevo tipo de congresos médicos. El primer congreso médico especializado fue de pediatría. En el año 63, el doctor Jesús de la Huerga era un médico español que vino refugiado tras la guerra civil en España, fue el encargado del laboratorio del Hospital Padre Villini. En el Congreso del 44 presentó un trabajo muy interesante sobre cómo tipificar la sangre, y aquí aparece también en el primer congreso de pediatría, pues siendo homenajeado con una charla muy interesante. Ese congreso se llevó a cabo en el Santo Domingo Country Club, seguramente por gestión del doctor Jaime Jorge, que era directivo de la sociedad y un gran golfista. También en Santiago, prontamente comienzan también actividades para hacer cursos, conferencias, reuniones. Luego viene ya en el 67 el primer congreso de cardiología. Ese año también fue la primera reunión de oftalmología. Luego la sociedad ya en el 69 de gastroenterología, con la presencia de 2 de los más importantes gastroenterólogos norteamericanos, el doctor Bocus y el doctor Tumen, que fueron profesores de muchos médicos dominicanos distinguidos como Emil de Guarí, Gotró, hasta Fernando Contreras, ya bastante más joven, también estudió en su instituto. En el 70, estoy dedicado a Tito Suero, el primer congreso de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología Dominicana, que fue en el 70. Y así comenzó la gran cantidad de congresos. Hoy en día en nuestro país, en un año, se hacen cerca de 500 congresos médicos en todas las áreas especializadas, congresos, cursos, reuniones nacionales, internacionales, y encontramos una reunión muy interesante en el año 1990, el 5º Congreso de la Asociación Médica del Instituto Nacional, en el cual el recientemente nombrado académico de número de esta academia, el doctor Santiago Castro Ventura, pues pronunció un discurso muy interesante, y cito de él esta frase: al inquirir en los anales de nuestra historia, podemos percibir dentro del agreste sendero que la formación social dominicana ha deparado al sector salud, la persistente vocación de los médicos dominicanos en procura de abrevar los más importantes avances médicos mediante la realización de eventos científicos como los congresos. Y eso es una verdad que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. Sí, vamos a pasar ahora a preguntas. Por favor, doctor. Un momentito. Buenas noches. Reacción para el doctor jefe. Lo felicito de corazón. Ha hecho una exposición muy, yo diría que grandilocuente, porque improvisó mucho, o sea que no vino a leer, lo cual tampoco descalifica a nadie, porque depende del tipo de conferencia. Pero ha sido muy pedagógica, muy instructiva, y en lo que a mí atañe, yo estoy interviniendo en parte porque me concierne mucho más que a quizás a la mayoría de los aquí presentes, sin subestimar a